Esto está así, se me oye bien, ¿no? Bueno, buenas tardes. No sabéis cuánto os agradezco que hayáis dedicado el tiempo de esta tarde, así como de medio otoño, con mucho calor, pues a venir a escucharnos a hablar de libros. Antes de empezar con todo, mi agradecimiento. Yo tengo que agradecerle a Ana muchas cosas, ¿no? Una de ellas, la última, ¿no? Esta, que se le haya ocurrido convocarnos para hacer este Málaga de libros, que yo esta mañana cuando hablaba con ella por teléfono para ultimar los últimos detalles decía, oye, esto me ha costado más trabajo de lo que yo en principio pensé, porque no hay referencias. No se ha dado. En Málaga hay otro caso de padre e hija escritores que cumplían con su hija, pero no han publicado en la misma editorial, no han tenido una trayectoria. En fin, y nunca se les ha juntado para que hablen. Así que estamos de riguroso estreno, que se decía en otro tiempo, y a ver cómo nos sale. Le tenía que agradecer eso, le tenía que agradecer también su trabajo en la fundación. Como ella ha dicho, yo quiero mucho a Rafael Pérez Estrada, hay gente a la que se le quiere siempre, con independencia de en qué plano de la existencia se encuentren. Yo quería mucho a Rafael Pérez Estrada y lo que ella está haciendo por recuperar su obra, su trabajo, su memoria, es impagable. Así que te lo agradezco infinitamente. Y también le tengo que agradecer que alguna vez se haya ocupado de mi trabajo, que me haya convocado para alguna actividad cultural, que haya presentado alguna novela mía. Así que todos son gratitudes. Yo no sé cómo pagarte. Espero algún día poder corresponder cuando haga falta. Bien, y por lo demás, ya está. Como decía Ana, esto era difícil porque no solemos hablar de estas cosas en casa. Y no hemos querido hablar mucho ahora, porque no queríamos que sonara preparado. Y quizás pensamos, puede que nos hayamos equivocado, pero pensamos que quizás un diálogo más fresco sería si improvisábamos. Ella ha preparado unas preguntas, me ha dicho que ha preparado unas preguntas, yo no. Yo voy a contrapreguntar si se me ocurre algo, y así que lo mejor será que empiece ella preguntando lo que tenga a bien. No sé si tienes que pulsar o no. Yo creo que no. Pues no lo sé, ¿me oye? Se te oye. Sí, pues ya está, pues entonces no hay que pulsar, evidentemente. Pues buenas tardes a todos y bueno, gracias por venir, lo primero de eso. Luego también darle las gracias a Ana, porque la verdad es que yo empecé con a escribir, yo he escrito casi desde siempre, y nunca pensé, al principio era una cosa que yo hacía para mí, que para entenderlo yo un poco, entender el mundo, y nunca pensé que iba a haber gente que le iba a interesar, que le iba a llegar lo que yo hiciera. Entonces, para mí estar aquí hoy es un honor, así que muchísimas gracias por haberme invitado y por estar aquí. Y yo siempre digo que sí, aunque luego diga, hay que ver el lío en el que me he metido y a ver cómo voy a salir de él. Pero yo al principio digo que sí y luego ya veo cómo salgo del lío. Y sí, he redactado unas preguntas, porque soy filósofa. Y los filósofos pensamos mejor por escrito. Entonces dije, yo quiero hablar de esto, voy a ver cómo queda esto una vez que lo he escrito. Y si me gusta de lo que quiero hablar y que tenga un orden, que si no, no tiene mucho sentido. Así que he intentado hacer una serie de preguntas con un cierto orden y a ver qué sale de aquí. Así que nada, voy a empezar con la primera, que es la primera pregunta es algo muy filosófico para mí. Y es que los filósofos siempre estamos peleándonos entre qué tiene más peso. Si cuando en la parte artística de una persona, no, si es el talento, o si es la genética, o si son las dos cosas. Así que me gustaría preguntarle a mi padre, ¿entorno o genética? Una buena pregunta, sí. Yo creo que en mi caso, si de literatura es de lo que hablamos, entorno, más que genética. No tengo constancia de que antes que yo, en mi familia, por ninguna de las partes, hubiese nadie que se dedicase a las letras. También es cierto que la literatura es de las últimas artes a las que acceden los hijos de los pobres, porque la enseñanza a los hijos de los pobres llega muy tarde. Casi podríamos decir que hasta la Segunda Guerra Mundial es difícil que los hijos de los pobres vayan a la escuela con regularidad. Entonces, este es un arte que necesita
un cierto conocimiento. A la música se podía llegar de una forma intuitiva. A la pintura se llegaba de una forma artesanal, vieja es la historia y conocida, ¿no? de cómo Velázquez plantea un pleito al Estado para demostrar que él no era un obrero, que él era un caballero, porque él nunca había vendido un cuadro, él siempre había trabajado para el rey, y consigue ganar el pleito, y gracias a que gana el pleito puede vestir el hábito de caballero de Santiago, con el que se autorretrata en Las Meninas, que es una reivindicación de su posición. Hasta ese momento, hasta ese pleito que gana Velázquez, los pintores eran obreros, eran artesanos, trabajaban con las manos y se manchaban y cobraban esa cosa tan vulgar de cobrar por el trabajo, ¿no? Entonces los escritores llegan tarde, los escritores populares. Claro, ahí está la literatura popular, todo ese flamenco, ¿no? Que decía Manuel Machado que el más grande poeta de la historia era el pueblo andaluz, ¿no? 200.000 coplas, 200.000 coplas, que son de todos, anónimas, que son de todos, maravillosas la mayoría. Así que si de genética hablamos, yo hubiera tenido que cantar bien por Soleares, porque en mi casa, en mi familia lo que hay son flamencos y no hay escritores. Así que más bien entorno. Como tú sabes, en casa de la abuela éramos pobres con libros. Entonces yo fui un lector muy precoz. A mí me enseñaron a leer muy pronto por dos razones esenciales. Por tres. Primero, porque había libros en casa. Segundo, porque tenía un hermano que tenía como casi 13 años más que yo, el mayor de todos, somos 6, vivimos 4. Entonces el mayor de todos pues se entretenía en enseñar a leer al pequeño, que además tenía una mala salud terrible, que sigo teniendo, con lo cual pasaba mucho tiempo de reposo. Yo alguna vez he escrito que tuve una infancia de reposo absoluto, ¿no? Entonces, como me pasaba mucho tiempo en la cama, tenía un hermano que me enseñaba y además había libros, pues aprendí a leer muy pronto. Y entonces, pues yo creo que me condicionó el medio. ¿Y a ti, por cierto? Pues aquí hay yo tengo aquí una dualidad, como en casi toda mi vida, y es que filosóficamente hablando, creo que mitad y mitad. Creo que no puedes desarrollar de una forma magistral algo si en tu genética no viene predeterminado algo que te haga llegar ahí. Que tu cerebro tiene que tener esa área, por lo que sea, más desarrollada que el resto. Pero es verdad que en mi caso en particular, creo que ha sido el entorno y lo que me ha llevado hasta aquí. Porque también aprendí a leer muy pronto y antes de aprender a leer memorizaba los libros que mi madre me leía. Y aprendí a leer muy pronto también por varias razones. La primera es porque no duermo nada. Y entonces aprender a leer para mí fue una salvación. Porque yo me despertaba a la hora de madrugada que fuese, encendía mi lamparita, cogía mi libro y me daba allí la mañana. Cuando mi madre llegaba, pues yo estaba sentada en mi cama leyendo. Y esa es mi vida, sigue siendo mi vida. Yo me levanto a lo mejor a las 2 de la mañana, enciendo y me pongo a leer. Y es verdad que siempre he crecido pues con un libro en las manos. Lo he visto al escribir, por mi casa ha pasado pues gente pues, del mundo de la literatura, de la pintura, los he escuchado hablar y siempre he estado por ahí en medio. Entonces, claro, era difícil que en algún momento nos dijera, oye, a ver si yo puedo hacerlo también. Como supongo que le pasa a mucha gente también del ámbito de la ciencia, porque sobre todo en medicina no se da mucho. El abuelo es médico, el padre es médico, el hijo es médico. Claro, es que yo creo que al final te crías con eso alrededor y pruebas a ver si a ti también se te da bien. Y a veces pues resulta que te gusta, que se te da bien y que le da sentido, que ordena un poco tu vida, como me pasó a mí. Tanto como lectora como escritora, a mí las palabras me ordenan el mundo. Me hacen entender cosas que antes de leer no sabía. Pero tanto con la literatura como con la filosofía, cuando yo leo a un gran autor, a Nietzsche, a Heidegger, a Schopenhauer, entiendo cosas que después de haberlos leído me parecen tan sencillas, que siempre estuvieron ahí, pero que antes de leerlos no había llegado a tocar siquiera. Universos diferentes, universos distintos que siempre han estado al alcance. Así que bueno. Sí, yo creo que en tu caso hay algo de genética. Dice en el último poema de Memorándum, vaya por delante que yo también soy un insomnio. Mi madre dice que yo nunca he aprendido a dormir. Ya a estas alturas va a ser difícil, ¿no? Y bueno, ya he dicho que si por genética hubiera sido, yo debería haber sido flamenco y toco la guitarra pésimamente
y canto regular, depende del nivel de alegría que tenga. No bebo alcohol, con lo cual no es necesario emborracharme. Alguna vez si me pinchan canto, pero no soy un gran. Pero bueno, soy más aficionado al café que al alcohol. Y dice María en el último poema de Memorándum: hay pequeñas cosas que se aprenden, como el insomnio, la música, el café, y no ponerle título a los poemas, que es lo que yo hago. Entonces sí, puede ser que haya algo de genética ahí. Pero es que ese poema yo lo escribí repasando, porque como esto es un cierre de una etapa, yo empecé a repasar cosas que siempre habían estado presentes. Y es que yo no recuerdo haberme despertado nunca de pequeña, fuese la hora que fuese de la madrugada, sin verlo despierto o escuchar la radio encendida. Entonces eso es una constante en mi vida, que él siempre está despierto. Entonces de esa idea, pues ya dándole vueltas a las constantes que yo siempre había tenido en mi vida, surge ese poema, porque creo que al final es eso, que son pequeñas cosas que no nos damos cuenta, pero vamos integrando en nuestro día a día y al final nos conforman también a nosotros, ¿no? Sin querer, un poco. Bueno, la primera no nos ha salido tan mal. No nos ha salido tan mal, ¿no? Vamos a ver la segunda. A ver. Pues sabemos todos que empezaste y sigues en el periodismo. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste el periodismo como profesión? Sí, fue casi un accidente. A ver, era la manera más rápida de ganarme la vida escribiendo. A esto hemos llegado todos, casi todos. Estoy mirando a mis queridos amigos, a José Antonio Sau y a José María de Loma, que quizás tengan una experiencia parecida, ¿no? Bueno, José María de Loma sí es por genética. En su caso sí es por genética. El gran Rafael. Pero bueno, era la forma más fácil de ganarme la vida escribiendo. Yo no sabía hacer otra cosa. Entonces era necesario, era urgente ganarse la vida. Así que me fui a un periódico y fui haciendo los estudios a trancas y barrancas, trabajando y subiendo a hacer algún examen y como Dios me dio a entender. Porque, bueno, surgió la posibilidad y la agarré. Alguna vez he contado que la primera vez que yo pisé la redacción de un periódico, yo no estaba titulado, no había trabajado nunca, y me echaron a los leones a un fiero redactor jefe de los de antes, Julián Romaguera, al que adoro, Julián Romaguera. Y entonces, bueno, pues me dice, vale, tú tal, y digo, no, pues yo no escribo mal del todo, tal, bueno, eso habría que verlo. Y digo, bueno, pues sí, ¿y cómo te lo demuestro? Dice, escríbeme un artículo sobre el turismo y la Costa del Sol. Digo, vale, muy bien, ¿y cuándo quieres que te lo dé? Y me contesta con esa amabilidad que le caracteriza: a mí me dan una semana para escribir eso y yo soy José María Pemán. Y yo tenía 20 años, no había cumplido 21 todavía y era un poco así lanzado. Y le pregunto, ¿tienes una máquina de escribir por ahí? Y dice, ahí hay una, pues te lo escribo ahora mismo. Me senté, lo escribí, yo era buen mecanógrafo, sigo siéndolo. Tardaría unos 10-12 minutos en rellenar un folio, se lo entregué y me quedé. Y ya no me he bajado, ya no les di la oportunidad de bajarme. Me costó más de 25 años ser José María Pemán, porque 25 años después, 26 después de eso, de esa anécdota, yo gané el premio José María Pemán de periodismo. Me costó más de 25 años conseguirlo, pero al final se lo dediqué a él, se lo dije, hoy soy José María Pemán, que no se te olvide. Así que bueno, pues me enganché a esto, porque surgió la oportunidad y no podía desperdiciarla. Y luego me encantó, luego ha sido mi vida. ¿Y tú por qué escribes? Porque a ti no te ha hecho falta. Sí. ¿Sí? Sí. Anda, ¿qué? No para ganarme la vida, pero sí me ha hecho falta, sí. Porque nunca he sentido que encajara del todo en la sociedad en la que formo parte. Yo siempre he sido la rara. Entonces, para entender las cosas que no entendía, por qué yo veía el mundo de una forma y la gente que me rodeaba no, empecé a escribir. Empecé a escribir porque así veía de otra forma esas cosas que no entendía. Y sí, me ha hecho falta para entender y para entenderme, para las dos cosas. Y bueno, y creo que al final he buscado una forma de seguir entendiendo y entendiéndome. Yo creo que llego a la filosofía por eso. Carlos Marzal dice en un libro, creo recordar que es La plata de los días, dice, si sé lo que escribir, nunca escribo. Yo escribo para saber
aquello que sabré cuando haya escrito, ¿no? Así que sí, la literatura como método de autoconocimiento. Sí, es que sobre todo luego cuando ya empecé, porque bueno, yo quería estudiar filología, pero entré en filosofía antes y dije, bueno, voy a probar. Y me pasó un poco como a ti con el periodismo, dije, creo que he encontrado mi lugar en el mundo y no me pienso ir de aquí nunca. Porque encontré sentido a poder darle vueltas a lo que significan las palabras, a definir hasta llegar al límite, porque nunca defines con exactitud nada, porque las palabras es una forma de limitarte, pero llegar a la exactitud casi de muchas palabras, de muchos conceptos, de encontrar que puedes entender un concepto de varias formas diferentes y aún así seguir siendo el mismo, no cambia. Entonces me ayudó mucho a seguir entendiendo el mundo y a seguir entendiéndome yo y a trabajar sobre todo con muchos conceptos de los que yo hablo en mis poemas, como por ejemplo la libertad. Pues la libertad la puedes entender de muchos conceptos y de muchas formas, y en todas las formas sigue siendo libertad. Voy a interrumpir el orden que llevábamos y ahora voy a hacer yo una pregunta. Claro. La libertad. Desde el concepto filosófico de la libertad, ¿a ti quién te ha influido más? ¿Heidegger o Juan Carlos Aragón? Los dos aparte iguales. Esto va por... Y además, como profesora que soy, yo a mis alumnos les hablo de Heidegger, pero también le pongo los pasodobles de Juan Carlos Aragón. Porque creo que nadie ha usado un lenguaje tan coloquial para hablar de cosas tan profundas como él. Y el concepto de que la filosofía es de todos y es para todos lo tenía muy claro. Y enganchó no solo al carnaval, sino a la filosofía, sin mucha gente saberlo, a varias generaciones. Y eso se lo debemos. Y creo que en su reivindicación filosófica no se ha hecho tanto como su reivindicación como carnavalero. Creo que esa se la debemos, que es suya. Dice en uno de los poemas de este libro, Juan Carlos Aragón, el comparsista tristemente muerto, muy joven, con 52 años. 52 años. Era también conocido como el Capitán Veneno. Dice ella en unos versos: defiendo la libertad como lo haría el capitán. No renuncio al verano hasta las primeras lluvias de noviembre. Guardo cada pelota que le sobrevivió a mi perro, la cicatriz del último arañazo de mi gata y bolígrafos. Me gustan mis cosas en su sitio, levantarme temprano y el café en todas sus formas. La libertad y la memoria, ¿no? Pues sí. Es que sin una y sin la otra no seríamos nosotros mismos. Mi definición de libertad es un poco mía y sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo. Pero tu libertad, para mí la libertad está íntimamente ligada con la capacidad de elección. Las elecciones no tienen por qué gustarte, tienen que estar. Si tú eres capaz de realizar una elección, aunque las elecciones que haya para hacer no te gusten, eres libre. Lo de no te gusta es que estoy muy acostumbrada a contarle esto a mis alumnos. Mis alumnos siempre se piensan que tú vas a elegir entre 4 o 5 cosas que todas te parecen fantásticas, entonces vas a elegir la que más te guste. No. También está en elegir cuando te tienes que levantar temprano para estudiar. Es una elección que tú haces. Ahí eres libre, lo estás haciendo porque quieres. Tú piensas que ellos piensan que lo hacen porque lo obligan sus padres, que lo hacen por la nota. En realidad no, en realidad lo haces porque tú quieres hacerlo. Si no quisieras hacerlo, ¿qué es lo peor que pasaría? Que suspenderías un examen, que repetirías curso, pero es tu elección hacerlo, y la libertad y la elección están, para mí, íntimamente ligadas. Y somos libres también a medida, nuestros recuerdos también nos hacen libres, porque nos reconectan con quienes somos. Y nos ayudan a conformar la persona que vamos a seguir siendo, porque partimos de ahí, partimos de quienes somos, tratamos de mantener lo que creemos que nos gusta de nosotros, de las decisiones que hemos tomado, y de corregir o de no volver a cometer los mismos errores o las mismas cosas que no nos han gustado de nosotros mismos. Por lo tanto, memoria y libertad y elección son cosas que están unidas, por lo menos para mí. Bueno, sigamos. Bueno, sabemos que escribes todos los viernes y que a menudo tu columna se publica en muchos periódicos españoles. ¿Cómo escoges los temas? Pues esto es lo grave de la situación. Yo en realidad escribo los jueves. Los viernes se publica, casi siempre, en La Opinión de Málaga siempre, y luego a lo largo del fin de semana va cayendo por muchos periódicos, ¿verdad, Loma? Tenemos la suerte de colonizar, a veces compartimos una página en el Faro de Vigo, que para mí es un orgullo publicar en el Faro de Vigo, a veces en gallego, a veces me traducen al gallego, y publicar en el periódico que dirigió Álvaro Cunqueiro, y publicar en la lengua que escribió Álvaro Cunqueiro, a mí me parece lo más grande que a mí me podía pasar, ¿no? Ya después de esto.
así al hilo, se me ocurre. Ahora te contesto. Yo he sido un escritor con una escasísima voluntad de triunfo. No he sido competitivo. No he querido ser el mejor poeta de mi barrio, ni de mi pueblo, ni que me pusieran en todas las antologías. A mí me decía un amigo graciosísimo, poeta, con más de 80 años, malagueño, me decía: mañana yo me entero de que han publicado una antología de la joven poesía polaca, que no me han puesto y me cabreo. Yo no me cabreo, me da igual. Mis éxitos han sido cosas muy privadas, ¿no? Y para mí uno de mis grandes logros ha sido publicar en el periódico de Álvaro Cunqueiro y en su lengua. Casi todo lo demás no me importa mucho. Así que bueno, yo escribo el jueves, me pongo a buscar el tema el jueves por la mañana. Esto es, los periodistas, los que hemos vivido de esta profesión, lo hacemos siempre, no dejamos nunca una columna en la nevera porque se pudren siempre. Entonces me pongo a buscarla el jueves por la mañana, miro los periódicos, me encanta mirar periódicos. Esto empecé muy joven, yo con 6 años llego al colegio y el maestro, don Aurelio Perecea, se da cuenta que yo sé leer y me da un periódico y dice: lee aquí, niño, y me pongo a leer de corrido. Me dice: estupendo, súbete ahí a esa silla y lee el periódico en voz alta para tus compañeros. Y desde ese día mi primer trabajo, todos los días, era leer el periódico. Mi primer trabajo, y sigue siendo mi primer trabajo. Todos los días yo me levanto leyendo los periódicos, todos los días. Entonces me pongo a leer periódico y me pongo a buscar y sigo unas cuantas reglas que he ido aprendiendo por ahí. Una de ellas de mi maestro Manolo Alcántara. Manolo me decía que cuando vas a hablar de un tema del que va a hablar todo el mundo, pongamos por caso en estos días la fallecida reina de Inglaterra, que en paz descanse, tienes que buscar una perspectiva distinta a cualquier otra perspectiva que vaya a buscar otro. Tienes que ser muy original. Y él me lo explicaba diciendo: mira, cuando se murió Kennedy, cuando mataron a Kennedy, ¿no? Cuando el asesinato de Kennedy, imaginaos, todos los columnistas del mundo hicieron una columna sobre el asesinato de Kennedy. Y Manolo Alcántara se acordó de que Kennedy todos los días dedicaba 2 horas, después de comer, dedicaba 2 horas a descansar en una butaca. Tenía problemas de espalda, le dolía mucho la espalda y se sentaba en una butaca y leía un libro. En 2 horas leía un libro porque tenía un sistema de estos de lectura rápida que son criminales, porque no te enteras de nada, pero te enteras del argumento, pero no pillas el adjetivo bien puesto. Pero bueno, esta lectura en diagonal y en 2 horas se tragaba. Manolo le escribió la columna a la butaca. A esa butaca que iba a echar de menos el peso de su dueño y las confidencias con el hombre en aquel momento más poderoso del mundo. Entonces yo siempre tengo esa perspectiva, aquello que me enseñó mi maestro, ¿no? Busca una perspectiva distinta. Y cuando los temas me aburren, o ya los has tocado, o ya están muy manoseados y no encuentras una perspectiva distinta, no encuentras la butaca, que es lo que yo busco, entonces le hago caso al otro maestro, a Umbral. Umbral, estuve con él un día hablando, y Umbral, por aquella voz que tenía, me dijo: de cada 8 columnas, joven, me dijo, se lo agradecía en el alma, pero es verdad que podía ser mi padre, de cada 8 columnas una lírica. Y entonces cuando no encuentro de qué escribir, me hago una lírica. Y entonces hablo del tiempo, esto que me gusta a mí, que es mi tema, ¿no? Del tiempo, en todas sus variantes, ¿no? Del tiempo como tal, de su transcurso, o del tiempo atmosférico, ¿no? Ahora, por ejemplo, está pegando una de otoño. Cuando llega el verano siempre escribo una del verano porque es mi época favorita. En fin, que una lírica. Esos son los temas. Lo que da el día, y si el día no da nada, una lírica. Vale. Bueno, además de tu faceta como periodista, pues claro, estamos hoy aquí por tu trayectoria como escritor. Entonces, ¿cómo y cuándo empieza tu acercamiento a la creación literaria? Mis primeros versos, lo primero que yo escribí fueron poemas. Mis primeros versos yo tendría unos 8 o 9 años. Aquí fue determinante la figura del maestro. Yo tenía un maestro que era don José Manuel Montes,
que era uno de aquellos maestros progres, hippies, con una Rebeca que se llevaba, imaginaos, ¿no? Principios de los años 70, 73 o así, ¿no? Aquellas Rebecas de lana, ¿no? Tricotadas, muy grandes, muy destartaladas, fumaba tabaco de picadura que liaba con unos papelitos. No eran canutos todavía, ya. Eso vendría después, pero de momento era solo picadura selecta. Me acuerdo porque nos mandaba a comprarla al estanco, los niños íbamos a los estancos, comprábamos tabaco y no pasaba nada, ¿no? Bueno, picadura selecta, se hacía los cigarrillos, y don José Manuel, que era un maestro progre, cuando yo con toda la vergüenza, la timidez del mundo había escrito aquellos poemitas imitando a Lorca malísimamente, y se lo llevo al maestro, ahí me la jugué. No lo sabía. Uno se juega a veces el destino y en momentos que no sabe lo que está haciendo. Ahí me la jugué. Si en ese momento aquel tipo me dice, niño, tú estás salado, esto qué mierda, tú ponte a estudiar Los Quebrados, que es lo que tiene que... A lo mejor ahí me quedo quebrado. Ahí quiebra una incipiente carrera literaria. Pero el tipo, esto es una maravilla, esto es fenómeno, le vamos a decir a Galiano era el que dibujaba bien. En todas las clases había uno que dibujaba bien y otro que contaba chistes. Bueno, pues este es el que dibujaba. Entonces, le vamos a decir a Galiano que haga un dibujo y entonces vamos a poner el dibujo y vamos a poner el poema y lo vamos a poner allí en la pizarra. Ya está. Si yo ya venía determinado, primero porque mi hermano me enseñó a leer, segundo porque don Aurelio Percea me ponía a leer el periódico en voz alta, luego un poquito más adelante yo me sabía de memoria un montón de versos y entonces de vez en cuando en las fiestas del colegio me hacían recitar y ya definitivamente el primer verso que escribo me lo ponen en la pared, en una cartulina con un dibujo magnífico de Galiana, pues ya que más que es que no me quedaba más. No me quedaba otra opción. ¿Y tú? Porque yo puedo contar alguna cosa de tu primer poema. Quizás porque yo no recuerdo exactamente. Pues yo sí. Claro, es que es la cosa, yo no recuerdo. Fijaos, o sea, recuerdo que no... fijaos. Si tengo sueño, viento. Si tengo hambre, viento. Sed, fatiga, calor, amor, felicidad, viento. Esto lo escribe esta niña, todavía no había cumplido 11 años. Solo tenía 10. Le faltaban un par de meses para cumplir 11 años. Ese es tu primer poema. Por lo menos tu primer poema conocido. Es que esto viene un poco al hilo de que yo veo el mundo a mi manera. Yo recuerdo que estábamos viendo en el colegio que el aire siempre estaba y que a veces no lo veíamos, pero que siempre había aire, que cuando el aire se movía era viento. Entonces yo dije, bueno, si entonces está en todo, y yo me quedé con eso y empecé a darle vueltas a eso y a mí eso se me metió en la cabeza y de alguna forma yo tenía que ordenar eso y ordenando eso dije, pues entonces algo que está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que sentimos, en todo lo que... y salió. Pues te digo que yo siempre he visto el mundo un poco a mi manera, que para mí los conceptos no están aislados, siempre han estado interrelacionados. Yo no puedo ver una cosa, yo no puedo ver la ciencia sin ver su aplicación en la literatura. De hecho, yo recuerdo que un día en la clase de filosofía estábamos viendo a un filósofo del lenguaje, a Noam Chomsky, que dice que hay cosas, que hay frases que en el lenguaje no tienen sentido. Ponía un ejemplo algo así como que las ideas no pueden ser amarillas, y yo dije, ¿cómo que no? Digo, sí que pueden. Y recuerdo que hice un poema respondiendo a la Chomsky diciendo, no, es que estás dejando de lado la farsa artística del lenguaje, porque el lenguaje también tiene una vertiente artística y existe y es gramaticalmente correcto y puede existir. Entonces recuerdo que yo siempre hago eso. Ese poema que yo me acordaba, la memoria es una de las pocas cosas. Yo hubiera querido que el estómago me saliera igual de bueno que la memoria, y yo. Pero no hubo suerte. Decía, este librito, bueno, este cuadernillo se publicó. Tú tendrías unos 18 años así, ¿no? 17, 18. Estaba empezando la facultad. Sí, y se lo publicó una separata que se hizo de la revista del Ateneo. Y decía, las nubes saben a rojo y en el bus solo el silencio. La sociedad es un péndulo en retroceso y el calor mira a la calle. Mañana todo olerá a amarillo. Es que fue mi forma de decir, bueno, no se puede porque lo dice él, porque yo creo que sí se puede y que puede tener sentido. Quizá a lo mejor no en sentido gramaticalmente correcto o sintácticamente correcto, como él decía, pero sentido sí que tiene.
que las cosas no tienen un único sentido. Entonces yo empecé a darle vueltas a eso y dije, bueno, voy a ver cómo puedo hacer que esto tenga sentido. Claro, ese es el metalenguaje de la poesía. La poesía dice aquello que es lo inefable. Inefable etimológicamente es lo que no se puede decir. Sigamos. Sigamos. Vale, pues ya hemos hablado un poco del periodismo, de las primeras incursiones en la literatura, pero vamos a empezar a hablar un poco, porque como de literatura has tocado casi todos los géneros, vamos a empezar a hablar de la novela, porque sabemos, bueno, al menos yo lo sé, que tu primera novela fue una novela histórica que se llama Hombres de Luz. ¿Cómo fue el proceso creativo de dicha novela y por qué una novela histórica? Bueno, ahí hay dos cosas. La culpa es tuya. Ah, gracias. La culpa es tuya. La culpa es de ella. A ver, cuando yo empecé a escribir esa novela estábamos en plena guerra de Bosnia. Acababan de llegar a Málaga, a la Costa del Sol, la zona de Mijas, unos refugiados bosnios sefarditas. Y empecé a conocer a judíos sefarditas, gente que tenían procedencia española y que podían volver a España y con solo 2 años de residencia obtener la nacionalidad porque eran españoles, eran descendientes de españoles. Y hablando con ellos, empecé a entender que hasta esa guerra, hasta la disolución de la antigua Yugoslavia y esa guerra, había una convivencia más o menos pacífica y entendible entre 3 religiones, ¿no? Musulmanes, judíos y cristianos, en sus distintas variantes. Y me di cuenta, bueno, que esa era una situación muy parecida a la que se vivió en Málaga en el siglo XV y en el XIV, ¿no? Es decir, en la etapa musulmana. Y entonces yo andaba dándole vueltas a esa idea. Y digo, fijaos cómo se repite la historia, ¿no? Aquello de Marx, ¿no? La historia se repite una y otra vez y cuando los pueblos no conocen su historia están condenados a repetirla, etc. Y yo andaba dándole vueltas a esa idea ahí subyacente. Y de pronto una noche, porque esto yo tenía unos 26 años, ella tendría unos 13 meses o así, y dio una noche de perros. Y aquella noche que no había forma de que yo pudiera dormir las 3 horas que suelo dormir y que la niña estaba que lloraba y que no había forma, pues en un momento que conseguí que se calmara, que se tranquilizara y que se durmiera un poquito, me tumbé en el sofá y de pronto apareció, sin saber yo muy bien cómo, la frase con la que empieza la novela. Cada ola que rompe en la playa es un lamento de Dios, que tiene así como una cadencia muy rítmica. Y yo supe en ese momento que esa frase contenía la novela. Esto luego lo dice Soler en una novela, ¿no? No sé si en El camino de los ingleses. Lo dice de alguna manera, en la vida de todos hay un verano, ¿no? Es una novela. La novela está ahí en esa frase, nada más que hay que tirar de ella. Yo sabía que si tiraba lo suficiente del hilo de esa frase, cada ola que rompe en la playa es un lamento de Dios, estábamos hablando de unas guerras de religión, yo te mato, porque lo que me contaba uno de estos sefarditas, dice, yo no sabía que mi vecino era musulmán, y él no sabía que yo era judío, pero al día siguiente de estallar la guerra me estaba esperando a que yo saliera de mi casa para pegarme un tiro, y habíamos sido amigos toda la vida. Entonces, aquellas guerras que empezaron, que era porque tú eres judío y te tengo que matar, yo la tenía ahí. Y decía, y Dios tiene, si Dios existe, cosa que yo tengo unas muy serias dudas. Pero bueno, en el caso de que existiera se tiene que lamentar mucho, porque fijaos lo que hacemos unos con otros, ¿no? Y entonces, como tú no me dejaste dormir aquella noche, y con el insomnio y con el cansancio apareció aquella frase, no me quedó más remedio que tirar de la cuerda. Así que por eso nace esa novela. Y novela histórica porque yo quise demostrarme a mí mismo, porque yo escribo para mí y luego a ver qué pasa, demostrarme a mí mismo que la historia se repetía. Y entonces la establecí en la ciudad de Málaga, en el momento preciso en que se termina la convivencia, como estaba sucediendo en Bosnia, y con un protagonista judío, que es Salomón Salef, que es el protagonista de esa novela. Así que por culpa tuya. Podría haber sido peor, por lo menos salió una novela. A ver, hay cosas peores. Sí. Sabemos que has publicado 4 novelas más, pero claro, ya están totalmente alejadas de la temática histórica. Dentro de todas ellas, a mí me gustaría hacer referencia a donde las nubes dan sombra. ¿Qué me puedes contar sobre el proceso de escribir esa novela? ¿Cuándo y cómo se te ocurrió la idea?
Bueno, muchas cosas en torno a esa novela. Fundamental es que es la novela en la que yo descubro mi voz literaria. Las novelas anteriores, tanto Hombres de Luz como El Columbario, son novelas de aprendizaje. Todavía no soy yo. En donde Las nubes dan sombras ya es mi voz literaria. El proceso de escritura, yo siempre escribo las novelas con un único tema, de fondo, ¿no? Y el tema de donde las nubes dan sombras es la mentira. O la ausencia de verdad, ¿no? La verdad tiene tantos prismas que es imposible conocerla. Y esto a los periodistas nos resulta terrible, porque siempre buscamos la verdad, pero la verdad no existe, ¿no? Entonces, para construir esa novela, le hice un homenaje a uno de mis grandes escritores favoritos. Yo tengo no demasiados, pero uno de ellos es Faulkner. Y hay una novela de Faulkner en la que hay un protagonista que es Benji, que es un oligofrénico, y es una novela coral escrita a muchas voces, ¿no? Y yo escribí una novela coral con muchas voces y con un protagonista que no es oligofrénico, pero que se llama Benji también. Así que ese es el origen. Y así empiezan las cosas. Por cierto, ¿tú tu voz cuándo la descubriste? ¿En los primeros versos o ya en memorándum? Pues que no sé si la he descubierto todavía o si estoy... Claro, es que yo creo que en realidad no hay algo así como una voz, porque creo que nosotros no somos nunca los mismos, que cambiamos siempre, cada cierto tiempo vamos evolucionando y nunca somos los mismos. La persona que soy ahora que ha escrito Memorándum, a lo mejor cuando escriba dentro de 10 años diré cómo se me ocurrió a mí hacer esto, o cómo me pareció esto una buena idea. Como me pasa con las cosas que leo ahora que escribí con 15 años. Digo, por Dios, estaba totalmente en la edad del pavo y fíjate por dónde salió. Entonces creo que, no sé, ahora sí es una versión más adulta, lo que escribo ahora tiene más profundidad. Yo siempre digo que la filosofía me ayudó muchísimo a encontrar profundidad. Tú la encontraste en la literatura, yo la encontré en los grandes filósofos que me han dado visiones sobre temas, sobre conceptos, sobre la mentira, que es uno también de los grandes temas filosóficos, sobre el amor, sobre todas esas cosas que antes no tenía y que me ayudan. Y ahora cuando escribo creo que tengo más profundidad porque tiro siempre de mis influencias filosóficas, de que siempre son tiradas de Nietzsche, de Heidegger, de Kant, de Schopenhauer. Son de los filósofos de los que yo más tiro. Pero no te puedo decir si la he descubierto, no, la verdad, estamos en ello todavía. Ana, ¿cómo vamos de tiempo? Pues una pregunta más. Una pregunta más, elige la que quieras última. Una o dos si no son muy largas y ya damos paso al... Pues me gustaría hablar, bueno, ya hemos hablado de las novelas, me gustaría hablar de los relatos, sobre todo uno de mis libros favoritos, quitando Donde las nubes dan sombras tuyos, que es Ciudad Violeta. Porque aunque lo han catalogado siempre como un libro de relatos, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que tiene más que ver con la poesía, porque creo que en ese relato está una pelea filológica y filosófica que siempre tenemos del significante y el significado. Y en este libro, Ciudad Violeta, es muy estético, la estética juega un papel fundamental, como también lo hacen las facultades del entendimiento, como es la imaginación. Entonces, yo he visto siempre Ciudad Violeta más como un libro poético que como un libro de relatos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo ves tú? Ese es un libro que le debo a Rafael Pérez Estrada. Y está en esa frontera difusa en la que tanto le gustaba estar a Rafael y que yo aprendí de él, en la que los dos géneros se van permeabilizando el uno al otro todo el tiempo. Es un libro a la maniera de Rafael y del que yo siempre he estado orgullosísimo. Yo creo que de mis libros de relatos es el mejor, sin duda. Y de mis libros yo creo que el segundo mejor. Hasta ahora yo creo que lo mejor que he escrito ha sido Aguare. Y no sé si escribiré algo mejor que Aguare. Pero Ciudad Violeta sería el segundo mejor. Pero es por eso, porque yo tenía mucha influencia de Rafael cuando lo escribí. Ese libro habla sobre esta ciudad, que es su ciudad y la mía, a la que los dos adorábamos. Y está mirada con un color. Pues la última pregunta de la tarde es que, bueno, vamos a acercarnos a lo más reciente, ¿no? Porque una de tus últimas publicaciones es con Jácara Editores, que es Animal Azul. ¿Qué nos encontramos en Animal Azul y por qué ese título? El título, porque yo soy muy malo poniendo los títulos, ¿no lo sabes? Me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, hay un poema, hay un verso en un poema
que no me acuerdo cuál es, que dice que la poesía es un animal azul. Y como es un libro sobre la poesía, sobre el metalenguaje de la poesía, sobre cómo escribir poemas o sobre cómo escribo yo los poemas, pues no encontré otro peor. Es que no tengo más explicaciones que ese. ¿Y tú por qué lo llamaste memorándum? Porque yo siempre digo en forma de broma que es una crisis de identidad. Porque yo estaba pasando por muchos cambios personales, acabé la facultad, empecé a trabajar y estaba ahí un poco que no sabía, se estaban cerrando unas etapas, se estaban abriendo otras y estaba indecisa. Y como no sabía qué hacer con esas indecisiones, pues empecé a ver qué camino me había traído hasta aquí. Porque sí, yo soy maestra, yo enseño filosofía en un instituto, pero ¿qué me había traído hasta ahí? Y dándole vuelta a qué me había traído hasta ahí, pues sale este libro. Con mis amigos de broma suelen decir que es mi crisis de los 30. Digo, hombre, pues no va tan desencaminado porque yo empecé a escribir este libro con 26, 27 años y es verdad que es un poco ese cierre de la etapa cuando la primera juventud se va cerrando y ya vas entrando en otras etapas. Y memorando un poco, porque eso es el ver los pasos que me han traído hasta el instituto, hasta mis alumnos, hasta la filosofía, hasta todo esto. Es el momento de agradecer a Jesús García Gallego que se acordara de nosotros para esta colección. Totalmente. Y yo creo que soy el número 2 y creo que tú el 5. ¿no? Sí, exactamente. Gracias, querido amigo. Sí, muchas gracias. Eternamente agradecidos. Muchas gracias. Para mí ha sido un orgullo y un placer inmenso. Gracias. Y que conste que tus poemas todos tienen título. ¿Sí? El poema del lunes. Ah, claro. Es el poema del lunes. Todos tienen El mismo título. Está reciclado, está reciclado. Típico tuyo. Por eso la primera recolección que hice de ellos, tal como fueron cayendo, se llama Caligrafía del lunes. Claro, pues porque escribir es un ejercicio de caligrafía. Escribir consiste en sentarse a escribir. Entonces, Caligrafía del lunes. Bueno, pues ya está, para no cansar.